Ahora revisaremos los colores de madera o los lápices de color, que en este caso son lápices con un tratamiento mucho más elaborado, a diferencia de el carbón o el grafito, en el que igualmente lo podemos encontrar en el formato de lápiz, es decir, con esta especie de funda cilíndrica de madera. Estas minas de los lápices de colores están tratadas, mezcladas con cera o aceite. Esta cera o aceite hace que se haga una mezcla que nos da como resultado esta mina. Y esta mina no pigmenta tanto ni mancha tanto como lo puede hacer el carbón, el grafito, que son materiales mucho más secos, magros y sin grasa. La grasa o la cera nos ayuda a contener mucho más esta polvosidad del pigmento, pero pues también reduce la cantidad de pigmento que se utiliza. En el caso de los lápices hay que probarlos siempre y saber cuáles son los que más nos acomodan. En este caso estoy utilizando unos lápices con una gran cantidad de cera, lo que los hace bastante duros. Por acá tengo otros que son aún más duros porque tienen mayor cantidad de cera y el pigmento que tienen es mucho menor. Ese es un color claro, pero igualmente podría utilizar un tono más oscuro. Y vamos a ver cómo la saturación del color que puedo obtener es baja. Agarro el verde de estos que tienen un poco menos de cera y la intensidad o saturación del color aumenta un poco. Hay líneas de colores que tienen mucho menos cera y bastante pigmento, lo que hace que la cantidad de color que pueda yo dejar sobre la superficie sea mayor. Este material y herramienta, porque al estar en esta funda de madera ya es una herramienta para manejar el material, es muy comúnmente usado para bocetaje e insinuación rápida del color. Con ella puedo hacer un dibujo, con ellos puedo hacer un dibujo bastante rápido de lo que busco representar o plasmar. Puedo utilizarlo con la acumulación de líneas. Lo que también me va a hacer una combinación de colores. O tratando de llegar a la creación de planos en donde no se note tanto esta intención de trazo, sino que se difumine y se genere una mancha. Al ser un material que pues prácticamente siempre está en punta, aunque la punta sea gruesa y chata, suele ser difícil ocultar el hecho de que tiene esta forma y de que la manera de depositar el pigmento o la materia sobre el soporte es a través de líneas que pueden ir muy juntas o más separadas, pero al final líneas que son las que nos van construyendo el color y la imagen. Por lo que sería una buena intención tratar de hacer evidente esas propias líneas o esa propia capacidad gráfica que tiene el material
e ir considerando cómo se comporta el volumen de nuestro modelo. En este caso estamos siempre realizando dibujos con un objeto observable, debido a que no solo por tradición, sino también como por todas las posibilidades que nos permite, es una manera de aprender a dibujar, a observar, y poder tener siempre la información que muchas veces nos preguntamos cómo es que en realidad se ve, cómo es que en realidad lo percibimos, tenerla frente a nosotros y poder estar rectificando o resolviendo dudas en cada paso que damos. Aquí, por ejemplo, el trazo inicial que hice, considero que debo de modificarlo. Hago también ciertas manchas con una trama bastante constante, pero esa trama, siempre que la utilizamos, va en función de la forma que estamos observando, para que nos vaya sumando a esta construcción de la representación y nos hable cada vez más de el objeto que estamos representando. En este caso yo estoy mezclando los 3 tipos de colores que les mostré, pero esto bien se puede resolver con una línea. Una técnica bastante utilizada en el dibujo con lápices de colores tiene que ver con la propuesta que hacen los impresionistas o los puntillistas a inicios del siglo pasado, que buscaba reducir las sensaciones visuales al mínimo, es decir, considerar que el verde lo percibimos como una mezcla del azul y del amarillo, así que podríamos obtener esta sensación de una mezcla de tramas o de trazos que se superponen unos a otros y que nos ayudarán a obtener la sensación de verde, aunque el verde no esté presente en el origen de nuestros pigmentos, como acabo de realizar aquí. Digo, este es un ejercicio bastante básico de colores primarios que nos dan un color secundario, pero para los colores que percibimos, que están mucho más compuestos, nos puede ayudar bastante. También aquí vemos que las tramas que yo he hecho y los trazos se suman y nos generan colores que se mezclan entre sí, aunque vengan o provengan de 2 fuentes distintas de pigmento. En este caso, el blanco con el que se trabaja en los lápices de cera o de madera, más bien, porque sí tienen cera, pero no tanta como un lápiz de cera, no es lo suficientemente pigmentante como para que me genere un blanco tal cual. Vemos que en realidad solo parece que batí los pigmentos que ya había debajo, el amarillo, y no vemos para nada el blanco. Este, por ejemplo, tiene más pigmento y apenas si se alcanza a percibir, no sé si en el video parezca, pero es mínimo, por lo que es una técnica en la que hay que aprovechar el blanco del papel y tratarlo de cuidar todo el tiempo. Es decir, yo voy a comenzar nuevamente mi pera. En este caso voy a hacerla con un trazo de un color mucho más suave para que pueda irlo ocultando en caso de que no quisieran que se percibiera. Y si yo considero que en esta zona va a haber una luz, es una zona que voy a estar cuidando de no ponerle nada de color.
De esta manera, igual las luces que veo por detrás las voy a dejar blancas con el color del papel para ir aprovechando esa forma base de la que partimos. También ahora estoy haciendo un trabajo en el que primero estoy saturando, en donde encuentro tonos más oscuros, aunque estos tonos más oscuros no sean tal cual el amarillo. Esto va a hacer que yo tenga un color base en toda mi forma que va a influenciar el resto de los colores que yo ponga encima. Puedo seguir un poco la lógica de los materiales que se trabajan por transparencia y entonces ir sumando trazos con colores más intensos. Cuando se hace esto, siempre hay que apoyarnos de la lógica de las transparencias e ir de claro a oscuro, debido a que los oscuros, si los ponemos de entrada, nos van a saturar de pigmento y de un pigmento intenso que después no vamos a poder tapar. A diferencia del carboncillo y pasteles que sí podemos hacer eso, en estos ya no. En ese sentido es un material seco, pero que no tiene ni tanta opacidad ni tanta transparencia. Depende mucho de cómo lo vayamos a trabajar. Los resultados que nos puedan dar. Acá nuevamente en donde encuentro más saturación de color, aunque va a ser un color más oscuro que el propio naranja, empiezo a también saturar más con mi trazo. Voy a volver a un tono café para la zona de acá. Y voy sumando cada vez los trazos y los colores. Por eso desde el principio considero el volumen cuando hago un tratamiento pues muy realista o figurativo, para que estas intenciones de dirección se vayan acumulando y nos ayuden a solucionar paso a paso, capa a capa, nuestra imagen. El rojo apenas si lo ocupo en algunos lugares en los que encuentro algunos acentos de color. Y termino con los tonos más oscuros. Lo último en colocar son los tonos más oscuros. Esta técnica también responde a una lógica de acumulación, de trazo y de pigmento. Por lo que en este punto, en donde yo tengo una baja acumulación de estos dos elementos, todavía puedo intervenir con algún color intermedio o más claro. Considero que le hacen falta verdes a mi pera, que de primer vistazo es muy naranja.
pero que también tiene esta presencia. Y entonces lo que va a hacer este verde es apenas y dar una insinuación de color que se va a sumar a todos los trazos que ya se encuentran debajo. Y el único blanco que dejé en el brillo de esta zona está dado por el papel mismo.